Buenos días. Entonces, me corresponde presentarles a ustedes la unidad didáctica que resultó del trabajo de 2 años y que titulamos Razones trigonométricas vistas a través de múltiples lentes. Creo que la imagen es un poco diciente en relación a los recursos que caracterizaron nuestro trabajo y que demuestran el interés que tuvimos por relacionar las situaciones y relacionar las razones trigonométricas con la realidad. Entonces, igual les voy explicando cosas en camino. Nuestra tutora fue María José González. Y empecemos. Entonces, ¿cuál fue la meta que nosotros tuvimos con este trabajo? Pues en principio fue hacer una propuesta de tareas, hacer un planteamiento para un colegio específico, para una aula específica. ¿Qué teníamos que tener en cuenta para hacer esa propuesta? Entonces, pues teníamos que pensar en unos contenidos, teníamos que pensar en unos objetivos, en una metodología, en la evaluación. ¿Desde dónde? Pues desde el contexto donde nosotros íbamos a aplicar la propuesta, esa era una. Otra, desde lo que Matt nos inspira, que es el análisis didáctico. Entonces, aquí entra algo que se llama análisis de contenido, que nos va a permitir pensar en los contenidos que van a ponerse en juego en esa unidad didáctica. Va a estar el análisis cognitivo, que nos va a permitir pensar en esos objetivos que vamos a proyectar con la unidad. Va a estar la metodología, que nos va a permitir pensar en cómo vamos a enseñar para lograr esas expectativas, y evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Quién va a evaluar? Etcétera, etcétera. Esto, lo que corresponde al contexto del análisis didáctico, viene a ser la fundamentación de nuestra propuesta. Ahora, también uno se puede preguntar, después de haber estudiado el contexto del análisis didáctico, haber hecho la propuesta de tareas, irse a la propuesta de tareas y preguntarse si responde o no a lo que había estudiado. Y entonces si es coherente con eso. Eso va a justificar que nuestra propuesta sí tuvo que ver, o sea, esas dos partes sí tuvieron que ver. La respuesta a esa pregunta resultó ser sí. Vamos a ver si convencemos. Después de que diseñamos las tareas, hicimos la implementación. Entonces, fuimos a ese curso y implementamos las tareas. Perdón. Y después de esa implementación hicimos el balance y la propuesta de mejora. Eso fue lo que hicimos. Y entonces ahorita voy a explicar paso por paso esto que he dicho. Entonces, la fundamentación. El contexto y el análisis didáctico. Primero me voy a referir a el contexto. Entonces, en cuanto al contexto, nosotros iniciamos no con razones trigonométricas, iniciamos con funciones trigonométricas. Entonces teníamos al comienzo un tema bastante amplio. ¿Y qué fue lo que nos empezó como a limitar? Vamos a ver. Entonces, miramos, funciones trigonométricas es el tema que queremos que tenga nuestra unidad didáctica. Vamos a mirar los contenidos, los objetivos, la metodología y la evaluación, conforme en el aspecto legislativo. Entonces me voy a parar, por ejemplo, en la parte de evaluación. Entonces, en la evaluación hacía referencia a que en Colombia se debe trabajar bajo una concepción de evaluación formativa. Eso ya nos daba ciertos principios. Otra, habían unos estándares y habían unos relacionados con las funciones trigonométricas, lo que quería decir que si era un objeto que teníamos que enseñar. Esas son algunas cosas. En cuanto al contexto particular, nosotros íbamos a implementar esta unidad didáctica en primer periodo. Entonces teníamos que ligarnos también en qué era lo que se estaba trabajando en el colegio en el primer periodo, qué era lo que se tenía contemplado. ¿Cuáles eran esas maneras de trabajo que no vienen a diferenciar en el fondo, porque en el nombre pues se parecen?
calendarios matemáticos, revisión del portafolio, participación en las olimpiadas, observación directa, formatos de evaluación. Esas eran cosas que se trabajaban en el colegio. Ahí ya conocimos una parte del contexto. Ahora, bajo esos elementos que teníamos contemplados, hicimos un análisis didáctico. Y en ese análisis didáctico empezamos por el contenido. Entonces, cuando empezamos con el contenido, pues identificamos cuáles eran todos esos conceptos, esos hechos, esos procedimientos, esas destrezas que estaban relacionadas con las funciones trigonométricas. Y cuando hicimos ese análisis, resultó que nos quedamos con el foco de razones trigonométricas. Y nos quedamos con el foco de razones trigonométricas porque evidenciamos en esa estructura dos partes, una que era la analítica y otra que era la geométrica. Y la geométrica se requería para ese trabajo analítico y por tanto no era interesante, o más bien era poco lógico empezar por esa parte analítica que implicaba funciones, implicaba conocer la razón, implicaba todo el trabajo con la razón que teníamos que iniciar. Entonces, ubicándonos en las razones trigonométricas, identificamos 4 elementos o 4 focos que empiezan a estructurar: ángulos, circunferencia unitaria, triángulo rectángulo y razones. Esto genera toda la estructura. También teníamos que mirar cómo se podía evidenciar las razones trigonométricas, y entonces resultaron 8 sistemas de representación. Me refiero a uno, el manipulativo tangible. En este se hacía referencia a instrumentos de medida, por ejemplo, que se utilizaran para hallar la altura de ciertos objetos. Como tal, los instrumentos de medida no son las representaciones, pero sí inspiran ciertas representaciones. Voy a nombrar tabular, gráfico con sistema coordenado, manipulativo software, simbólico y verbal, que es algo que se plantea en este ejemplo. Aquí tenemos GeoGebra, se está representando las razones de un ángulo determinado, pero también se está mostrando una tabla, pero también se está mostrando símbolos, y todo esto para llegar a las identidades de ángulos complementarios y suplementarios. Entonces, las relaciones que se establecen entre representaciones viene a ser algo notable. También miramos las situaciones que encontrábamos en los textos. Entonces, altura de una rampa de patinaje, altura de un edificio, pues muchas veces hemos leído los libros y resulta que ahí están esos enunciados todo el tiempo. Eran las situaciones relacionadas con la trigonometría, que clasificamos en 3 contextos. Entonces, hay unos problemas que se ubican en el contexto de medida, pero hay otros que piden la ubicación o la posición, y hay otros que piden simplificación de procesos. Dícese simplificación de procesos, todos esos ejercicios que se encuentran en los libros que refieren a identidades y de que los niños tienen que deducir un montón de cosas sin ningún enunciado previo. Relación entre subestructuras y contextos. De la subestructura anterior nos había salido 3 estructuras pequeñas, una relacionada con triángulo, otra relacionada con circunferencia, otra relacionada con razones. Las 3 daban un significado distinto de lo que era la razón trigonométrica y podíamos asociar a los contextos medida, posición y simplificación de procesos. Luego de eso vamos al análisis cognitivo, en el cual definimos 2 objetivos. Uno, mirar la razón trigonométrica desde el triángulo y desde la circunferencia. Mirarlo desde la circunferencia nos iba a permitir incluir un número mayor de ángulos y además trabajar identidades como suplementarios y complementarios. Y otro, utilizar la razón trigonométrica para medir objetos que fueran difíciles de acceder directamente. Capacidades que relacionamos, creo que muestro mejor acá. Entonces, relacionamos unas capacidades
a esos objetivos que a su vez relacionamos con algunas competencias. Por ejemplo, la capacidad 33 refiere al lenguaje simbólico, la competencia 7.1 refiere a representar concretamente una situación, que es representar. Capacidad 12, que es explicar una situación o explicar una solución en términos de la situación. Aquí planteamos una deducción, una manera en la que llegamos a deducir si una competencia la desarrollábamos o no con cierta tarea. La capacidad 12 nos ayudaba para solucionar la competencia modelar. Y como estaba relacionada con el objetivo 2, entonces la deducción era, pues el objetivo 2 nos permite desarrollar acciones que están relacionadas con la competencia modelar. Dificultades y errores. En este proceso del análisis cognitivo también concebimos que se podían presentar errores en los estudiantes, que podían tener problemas, y para eso pues también hicimos capacidades, o contemplamos capacidades más bien, que estuvieran relacionadas o que contestaran a esos errores. Esta parte del camino de aprendizaje es la que nos permite contemplar cuáles capacidades eran las que estábamos propiciando con esas tareas que en un primer momento pensábamos, porque después cambiaron bastante. Viene el análisis de instrucción, que se enfoca en la enseñanza, y este está planteado en 3 aspectos. Uno, materiales; otro, resolución de problemas; otro, componentes de la tarea. Entonces resulta que yo había puesto mis expectativas, había pensado en los errores que podían cometer los estudiantes bajo unas tareas primarias, no muy bien pensadas todavía, y ahora necesito que esas tareas vayan y recorran esos caminos de aprendizaje y se alcancen a lograr esas capacidades y se prevengan esos errores que yo había pensado. Entonces, para eso necesito agregarle cosas a las tareas. Una de esas es los materiales, que depende de para qué quiera la tarea. Si yo quiero la tarea para comprender un concepto, pues voy a necesitar un material distinto si quiero la tarea, o si necesito la tarea para practicar una destreza. También tengo que pensar en componentes de la tarea como organización grupal y como la comunicación. Cómo se van a comunicar los estudiantes para que yo sí logre propiciar la competencia de comunicar que había dicho en el análisis cognitivo. Y también tengo que pensar en que alguna tarea por lo menos sea problema. Si quiero propiciar la competencia de resolución de problemas, tendría que por lo menos haber un problema en la secuencia de tareas. Ejemplo de la búsqueda de un material. Tenemos una tarea que se llama escalera, que la necesitábamos para comprender un concepto. Entonces pensamos en un material que replicara la situación y que fuera preciso y que permitiera medir. Esas características no las tiene que tener, no era como tal este objetivo. Bueno, análisis de pensamos en que nos ayudaran a evaluar para comprender aprendizaje, y otros que nos permitieran evaluar a posteriori, para saber en qué nivel estaban los estudiantes en cuanto a competencia, en cuanto a capacidades, en cuanto a objetivos. No me voy a extender en esto, porque a veces entiendo mucho. Bueno, aquí viene esto es un resumen de lo que se hace en el análisis didáctico, como se hace en el contexto. La descripción de la unidad. Entonces, hacemos unas tareas, le asociamos un sistema de evaluación, y con base en eso temporizamos, que implica pues medir unos tiempos, y yo necesito que estas tareas que tienen estos recursos, que tienen estas características, y también necesito hacer el diario del estudiante, hacer la parrilla, hacer otros instrumentos de evaluación, pues necesito plantear las sesiones con el tiempo que necesitarían. Entonces, están las tareas, teniendo en cuenta los objetivos. Tenemos objetivo 1 y objetivo 2. Para el objetivo 1 tenemos planteadas 4 tareas, que es la escalera, característica, la de las canicas, y para el 2, la altura del farol. Aquí vamos a explicar la coherencia interna de la tarea farol, es decir, cómo la tarea farol sí se relaciona con eso que habíamos dicho en el análisis didáctico. Entonces, los contenidos que involucra son triángulos, rectángulos y elementos de estos.
Aquí creo que se queda un poquito corto porque tiene más contenidos. Y eso se relaciona con lo que habíamos hecho en el análisis de contenido. Lo mismo si es una situación personal. Queríamos que fuera una situación que fuera cercana a los estudiantes. Eso está relacionado con lo fenomenológico o con la búsqueda de situaciones. Identificación de regularidades y patrones, plantear ecuaciones, utilizar el lenguaje funcional. Estas eran expectativas que habían sido planteadas en el análisis cognitivo. Luego había coherencia en esta parte. Materiales. En el análisis de instrucción habíamos pensado en la introducción de unos instrumentos que le permitieran medir directamente. Entonces no era el enunciado en el libro de texto que solucionar ahí, sino era irse a frente del farol, poner un goniómetro y medirlo, y mirar pues qué tantas cosas se asociaban ahí. Con varias tareas hicimos eso, es decir, pasamos de un enunciado escrito a volverlo práctica del estudiante. En sí, la mayoría que buscábamos que los estudiantes comprendieran un concepto, buscamos que replicáramos la situación. Si la enunciado hablaba de escalera, pues pongámosle una escalera. ¿Y qué es el ejemplo de esto? Si habla de jugar canicas, pues que jueguen canicas. Y bueno, habían unas que eran más difíciles, porque pues la identificación de que los ángulos complementarios y suplementarios se puede establecer una relación ahí, no es tan fácil, y buscar una situación personal. Entonces pues buscamos programas como software, que además nos permite contar con un número elevado de datos y llevar al estudiante a lo que realmente se quiere, que es a la identificación de patrones. Bueno, esta fue una construcción en Cabrí que se hizo para complementar lo de canicas. ¿Qué pasa con las canicas concretas? Pues que las canicas concretas no pueden cambiar el radio, entonces una variable quedaba estática. Mientras que si teníamos Cabrí, las variables podían realmente modificarse, si suena así bien, y mirar las relaciones que había entre ellas. Entonces, viene a ser un recurso complementario al otro. Bueno, aquí hablamos del sistema de evaluación. Entonces, aparte de las tareas, necesitamos contemplar un sistema de evaluación en el que debíamos pensar en los criterios que no solamente iban a tener en cuenta lo matemático, sino que también iban a tener en cuenta la actitud y la comunicación de los estudiantes. Bueno, ahí pensamos en las sesiones debido a esa conexión que tenía que haber entre las tareas y la evaluación. En la implementación, cuando vamos a hacerla, se presentan varias modificaciones, pero más que en esto quisiera que miráramos lo de la evaluación de la planificación. Entonces, para la evaluación de la planificación hicimos el estudio de un caso. Entonces, ¿qué pasó en el estudio de ese caso? Entonces miramos este gráfico. El grupo de estudiantes se enfrentó, los ubicó, situación, tarea, medida de farol. Tenían la situación. Lo que mostraban los estudiantes era que primero kilómetro y que era perpendicular, y empezaban a medir la distancia de la persona hasta allá, que era la capacidad 17. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros en el gráfico, antes de lo que los niños dijeron que hicieron primero, pusimos otras capacidades. ¿Por qué? Porque creemos que para que el estudiante utilice el goniómetro y pueda medir un ángulo que no está realmente, sino que se lo tiene que imaginar, entonces tiene que primero haber identificado los elementos del triángulo rectángulo. Es decir, que tiene que haber hecho la C1. Y que además debe haber representado esa situación con los elementos concretos que estaban ahí. Esto es una muestra del análisis que se hace de un caso, pero que muestra cómo los estudiantes desarrollaron acciones o ejecutaron acciones que estaban, o que PISA, o que en otros documentos se relacionan con la competencia modelar. También que muestra cómo los estudiantes desarrollaron el objetivo número 2, y era que tuvieran las herramientas para poder medir un farol. Acá llegaron hasta medir el farol, que es la capacidad 3, irse a la situación y decir, uy,
ese resultado sí es lógico, que era algo que tenían que hacer con la capacidad 12, preguntarse si el resultado era lógico o no en términos de la situación. Esa es una muestra de un casito, pues, nada más. O sí sigue. Buenos días. Bueno, quería daros las gracias a todos. Me sumo a las felicitaciones y a los comentarios que han hecho los demás tutores hasta el momento, y quería pues tener unas palabras especiales para algunas personas. En primer lugar, quería mencionar a Pedro Gómez, que en este proyecto pues ha trabajado haciendo un símil pues como ingeniero, como jefe de obra, como capataz y también como obrero, y me consta que en todos estos papeles pues ha puesto su esfuerzo y su corazón, por lo que le felicito y le agradezco que haya contado conmigo en este proyecto. Ángela ha sido la coordinadora ideal, ha resuelto eficientemente y amablemente todas las incidencias que le hemos planteado y nos ha atendido como si fuéramos su familia durante nuestra estancia en Colombia, entonces también quería agradecerla especialmente. También quería recordar a los compañeros, profesores y tutores de MAD. Hemos compartido experiencias y vivencias durante 2 años y hemos puesto en práctica una forma de trabajo que para mí ha sido muy novedosa en muchos sentidos. Ha sido innovadora y ha sido útil, especialmente en el contexto docente al que nos enfrentamos actualmente, y personalmente he aprendido muchísimo de todos, de manera que me considero alumna de MAD también en ciertos sentidos. Desde luego el análisis didáctico que yo conocí hace unos 10 años y que vengo empleando en ámbito docente desde el año 90 aproximadamente, pues se ha modificado notablemente, especialmente en esta versión que acabamos de implementar ahora. Entonces esa primera semilla ha germinado de una manera espectacular en el terreno colombiano y se ha ampliado notablemente. Por eso MAD ha sido una grata sorpresa y yo he aprendido muchísimo de todos. Bueno, por supuesto, quiero hacer referencia a los 27 alumnos de MAD, a los 26. Bueno, quiero felicitarlos calurosamente. El haberlos conocido en Colombia ha sido para mí una experiencia inolvidable. Yo valoro especialmente su capacidad de trabajo, su entusiasmo por hacer las cosas bien, por mejorar. Allí les dije personalmente que en mis 20 y tantos años como docente, ellos habían sido los mejores alumnos que he tenido en mi vida, y se lo quiero repetir ahora. Y no sé, tengo un poco la sensación de que difícilmente voy a encontrar alumnos como ellos. Entonces les deseo muchísima suerte y lo mejor para el resto de su vida. Quería mencionar especialmente a mis colegas del grupo 5, a Eliana, que tiene un colegio precioso, como se ha visto en la presentación de Pedro, a Marta Lilia, a Mafe y a Diana. Ellas me han enseñado muchas cosas, han trabajado de forma autónoma, tanto que en muchas ocasiones no se han notado las carencias que yo podía tener. Ellas me han llevado a la delantera en todas aquellas facetas de MAD que han sido nuevas, que han sido originales, y su forma de trabajo ha sido espectacular. Han tomado decisiones relevantes, a pesar de algunos sustos que nos han dado con sus borradores incompletos, pero que si el martes estábamos preocupados por el trabajo, cuando llegaba el sábado y hacían la presentación se veía que realmente habían estado trabajando por detrás con una gran autonomía, con una gran dedicación, y finalmente resolvían todas las actividades con éxito. Entonces les agradezco especialmente. Bueno, termino quedando a vuestra disposición para cualquier cosa en la que yo pueda aportar algo, y me despido pues como empecé a hablar antes, pues dando a todos 1000 gracias de corazón.